Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno a explorar la arquitectura invisible de nuestra sociedad. Hablamos de esas reglas, muchas de ellas no escritas, que seguimos todos los días casi sin pensar. Vamos a intentar descifrar juntos ese código oculto que guía cómo nos comportamos. Y para arrancar, lanzo una pregunta. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar por qué nos detenemos en un semáforo en rojo a las 3 de la mañana cuando no hay ni un alma en la calle? Ojo, porque la respuesta es mucho más compleja que el simple miedo a una multa. Tiene que ver con el fascinante mundo de las normas. Aquí tenemos la primera idea clave, que es fundamental entender. Las normas no nos cuentan cómo es el mundo, sino cómo debería ser. Su foco no está en los hechos, en lo que pasa, sino en lo que se espera de nosotros, en nuestra conducta. Pensemos un segundo en la diferencia, que es enorme. Por un lado, tenemos ciencias como la historia, que describen lo que pasó, el mundo tal como es. Pero por otro, están la ética o el derecho, que lo que hacen es prescribir, decirnos cómo deberíamos actuar. Nos marcan, por así decirlo, las reglas del juego. Y es justo ahí, en estas últimas, donde nos vamos a centrar. Claro, es que el universo de las normas es inmenso. Y no todas las reglas son iguales, ni mucho menos. Cada una tiene una función, un propósito distinto. Así que, para entenderlo bien, lo mejor es que las vayamos desglosando. Empecemos por las más sencillas, las normas técnicas. Estas son, básicamente, las reglas de la eficacia. Pensemos, por ejemplo, en una receta de cocina o en el manual para montar un mueble. No se meten en si algo está bien o mal en un sentido moral, sino en si es la forma correcta y efectiva de conseguir un resultado concreto. Vale, y ahora entramos en un terreno bastante más denso. Las normas éticas son las que de verdad dan forma a nuestra convivencia. Son las que nos dicen qué está permitido y qué está prohibido en nuestras relaciones con los demás. Este gran paraguas que son las normas éticas, en realidad se divide en varias categorías muy claras, y cada una funciona a su manera, con sus propias reglas y sobre todo con sus propias consecuencias. Así que vamos a verlas una por una. Primero, las normas de la moral. Podríamos decir que son como nuestra brújula interna. Son esas reglas que cada persona se impone a sí misma con la idea de ser, una mejor persona. Su objetivo final es la virtud, y si no las cumples, el castigo no viene de un juez, sino de la propia conciencia. Luego tenemos las reglas de urbanidad. Ya sabemos, ceder el asiento, decir gracias, por favor, cosas así. No están en ninguna ley, pero son el aceite que engrasa toda la maquinaria social. La verdad es que sin ellas, la convivencia diaria sería muchísimo más difícil y desagradable. Las normas religiosas, lógicamente, surgen de un sistema de creencias, de una fe. El objetivo de quien las sigue es la santidad, y su cumplimiento es siempre un acto voluntario. Por eso se dice que son incoercibles, o sea, que nadie puede obligar a otra persona a tener fe por la fuerza. Y por fin llegamos a la norma jurídica, a la ley. Esta es probablemente la que tenemos todos más clara. Es una regla que dicta una autoridad, como el Estado, y su rasgo principal es que si no se cumple hay una sanción muy clara y que viene de fuera. Esta tabla la verdad es que resume las diferencias a la perfección. Fijaos, por ejemplo, en el origen de cada una, la conciencia de cada uno, la fe o la autoridad del Estado. Y sobre todo fijaos en la coercibilidad. Solo la norma jurídica puede en última instancia usar la fuerza para que se cumpla. La sanción moral es interna, es remordimiento. La legal es externa, es una multa o la cárcel. Y es aquí donde a veces surgen las tensiones, claro. ¿Qué pasa cuando la ley choca de frente con la conciencia de alguien? Muy bien, ya hemos visto los distintos tipos de normas. Pero la gran pregunta sigue ahí, flotando en el aire. ¿De dónde sacan su poder? ¿Por qué obedecemos un código que muchas veces ni siquiera está escrito en ningún sitio? Vamos a ver de dónde viene esa fuerza. A ver, en el fondo, el poder de una norma está en su capacidad para ejercer presión. Pero, cuidado, no pensemos solo en una presión negativa, en el miedo al castigo. El mecanismo es bastante más complejo y sutil que todo eso. Este proceso suele tener 3 fases. Todo arranca con la educación. Desde pequeños nos enseñan las reglas. Después entra en juego la coacción, que no es otra cosa que la presión del grupo para que nos adaptemos. Y el paso final, que es el más potente de todos, es la convicción. Ocurre cuando interiorizamos la norma hasta el punto de que la seguimos no por miedo, sino porque creemos firmemente que es lo correcto y lo mejor para todos. Esa es la señal de que la norma ya forma parte de nosotros. Pero es inevitable, las normas a veces se rompen. Ahora bien, las consecuencias de saltarse una norma de cortesía no tienen nada que ver con las de saltarse una ley. Así que vamos a analizar qué pasa exactamente cuando se produce una de estas transgresiones. Cuando lo que se rompe es una norma moral, el juicio es, sobre todo, interno. Lo primero que se siente es la censura social, el rechazo de los demás.
Pero el verdadero castigo viene después, es el remordimiento, esa inquietud que no te deja tranquilo. Y en los casos más profundos llega el arrepentimiento, que el material de origen describe de una forma muy potente, casi como una resurrección moral. En cambio, cuando hablamos de una norma jurídica, el camino es mucho más directo y claro. Aquí no hay debate interno que valga. Si se incumple la ley, el transgresor se enfrenta a la sanción que la autoridad tenga establecida. El castigo es externo, es objetivo y está completamente reglado. Bueno, hemos visto qué son las normas, de dónde vienen, qué pasa cuando se rompen, pero ahora llegamos a la pregunta del millón. ¿Por qué es tan importante todo este sistema de reglas? ¿Por qué nos importa tanto? Yo creo que esta cita lo resume de una manera demoledora. Las normas son, por así decirlo, el sistema operativo de la sociedad. Sin ellas, sin ese acuerdo mínimo sobre cómo debemos comportarnos, las relaciones humanas serían imposibles. Serían, como dice la cita, pura anarquía, puro caos. Así que, resumiendo mucho, las normas crean ese deber ser que nos permite convivir. Hemos visto que hay de muchos tipos y que su poder se construye poco a poco, desde la educación hasta la convicción personal. Saltárselas siempre tiene un precio, ya sea un castigo interno o uno externo. Pero lo más importante es que son esa arquitectura invisible que, literalmente, nos salva del caos. Y todo esto nos deja con una última reflexión, con una pregunta que se queda abierta. Si aceptamos que las normas son los cimientos que definen cómo es nuestra sociedad, la pregunta que nos tenemos que hacer es, en un mundo que cambia a una velocidad de vértigo, ¿quién debería tener el poder de escribir y reescribir esas normas para el futuro? Ahí queda esto.